Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos desde Valladolid, desde España. Buenos días a las personas que nos estáis viendo desde otros puntos del planeta. Bienvenidos al webinar sobre inteligencia artificial para directivos y managers. Antes de nada me voy a presentar un poco para ubicaros y luego voy a pasar a la explicación, ¿vale? Voy a intentar no extenderme demasiado porque al final el tema de la inteligencia artificial, pues yo creo que la parte interesante es que podamos debatir entre todos, compartir nuestra experiencia, dudas, reflexiones, etcétera, y más desde el punto de vista que vamos a trabajar hoy, que es ese punto de visión estratégica de utilizar la inteligencia artificial para, de manera disruptiva y ver de qué manera impacta realmente en los negocios, ¿vale? Yo me voy a centrar en la parte de ChatGPT, que creo que es la más extendida, pero seguro que algunos de vosotros podréis tener otras experiencias y siempre será interesante conocerlas. Yo soy Judith Izquierdo, yo soy la CEO de Tilde Comunicación, somos una agencia de contenidos digitales. Aparte de eso, dirijo también Psiquia.com. Somos una plataforma de atención psicológica online que ofrecemos terapia psicológica desde hace ya casi 12 años, solo por videoconferencia. Ahora está más normalizado, pero es cierto que hace 12 años fue muy disruptivo y en cualquier caso siempre el apoyarnos en contenidos, en generación de audiencias, el cómo llegar a nuevos nichos, ha sido un poco el core de todos los proyectos en los que participo, ¿vale? A través de Tilde ofrecemos también asesoría, consultoría a empresas de distintos ámbitos. Y bueno, si bien es cierto que hace un año, digamos que la entrada o la aparición de ChatGPT cambió bastante el presente que estamos viviendo. La verdad es que siempre es agradecido, ¿no?, el hecho de que aparezcan cosas que nos saquen un poco de nuestra zona de confort, pero en nuestro entorno, en el de los contenidos, pues ha impactado de manera pues, especialmente importante. Yo recuerdo hace un año, además creo que sería a lo largo de esta semana aproximadamente, un año exacto, en el que mi socio empezó a utilizar ChatGPT y recuerdo que los primeros inputs que recibimos eran como de un poco de incertidumbre o miedo, que es un poco lo que se viene repitiendo ahora en todas las personas que se van incorporando a la inteligencia artificial y a sus usos, pero enseguida cuando lo exploras bien y profundizas, empiezas a ver las ventajas que tiene. Como todo lo nuevo, también hay riesgos y en función de un poco de cuál sea nuestro papel, nuestra aversión al riesgo, nuestra capacidad de gestionarlo, pues vamos a estar más en el ámbito de me quedo al margen viendo a ver qué hacen el resto porque la incertidumbre no la sé gestionar bien. Y luego también, pues digamos que está el lado opuesto, que serán los managers, directivos, personas profesionales que vean en la inteligencia artificial una oportunidad, entiendan que esto ya es lo que es, que tampoco es algo que vaya a ir hacia atrás y entonces aceptamos su existencia y vemos a ver de qué manera podemos utilizarlo en nuestro beneficio, ¿vale? Entonces, eso es un poco en lo que voy a tratar de profundizar en la próxima media hora, ¿vale? La inteligencia artificial tampoco es que sea algo especialmente nuevo, pero sí que es cierto que ya hemos vivido otros momentos u otros hitos que han cambiado muchas cosas en la manera en la que trabajamos, nos comunicamos, gestionamos las empresas, etcétera. Aquí ponemos esta imagen que, bueno, ya tiene muchos años, pero la llegada de iPhone, esa presentación vino a cambiar la manera en la que nos comunicamos. Simplemente sirve de referencia para que entendamos que con la irrupción de la inteligencia artificial generativa viene a pasar un poco lo mismo. La irrupción del iPhone no fue algo temporal, pasajero, de moda, solo para unos cuantos. Llegó y a partir de ahí empezó a escalar. Con la inteligencia artificial entiendo que también la tenemos que ver algo así, como algo que ha llegado, que está todavía en una fase muy primitiva, muy primaria, pero que a partir de ahí vamos a construir muchísimas cosas. Vamos a ver cómo muchas empresas también van a hacer cosas muy grandes. Estamos viendo ya la apuesta de Microsoft por ello, pero en el futuro pues sería interesante tener la capacidad de tener un poco esa visión medioplacista, largoplacista, que también es tan importante en las empresas, de esperar a ver qué es lo que habrá pasado en 5 años y cómo esto ha revolucionado muchas cosas. Por eso es tan importante el hecho de
que por lo menos estemos abiertos a escuchar qué vamos a poder hacer con la IA, ¿vale? Ahora mismo, como os decía, todavía es algo que está comenzando. Entonces, las personas que utilicéis ChatGPT con más profundidad, la versión Plus, pues veréis que sigue habiendo muchas cosas que mejorar. Nosotros, por ejemplo, internamente en la oficina le hacemos muchos test y pruebas y es cierto que se equivoca, sigue habiendo muchos problemas de alucinaciones, de falsos mitos, pero en un año el hecho de que no solamente, más allá de que nos quedemos con el chascarrillo de que puede responder preguntas, que es algo de especialmente nimio y que deberíamos estar muy por encima de ello, que si realmente dirigimos o gestionamos personas y equipos, es el hecho de que podamos trabajar con documentos, los interprete, nos ayude a ahorrar tiempo, a gestionar, a tomar decisiones, a tener otro tipo de visión, que eso es lo que realmente lo hace grande, ¿vale? Presenta muchos retos para las empresas la introducción de la inteligencia artificial en las mismas, pero siempre es interesante lo que os digo, o sea, que estemos un poco por encima, que intentemos, si podemos o tenemos la capacidad de tener perspectiva, alejarnos un poco de lo que es el detalle, las noticias, los prompts, la actualidad, los bombazos, el morbo que representa también la inteligencia artificial, etcétera, y vayamos más allá y pensemos en esa visión estratégica y qué nos puede aportar, ¿vale? Su papel en la transformación digital, en la que hay muchas empresas que están todavía en fases iniciales. No todas las empresas están digitalizadas, ni tenemos procesos establecidos, ni protocolos sofisticados. Entonces, ChatGPT puede facilitar mucho ello, pero en las empresas en las que ya a lo mejor compañías grandes que ya tienen esta forma de trabajar más internalizada, ChatGPT también va a aportar muchas más cosas, ¿no? También otro de los retos que presenta es que replantea, que de ahí parte mucho su incertidumbre, pero también sus oportunidades, es el hecho de que las personas que tenemos dentro de los equipos seguramente tengan capacidad para asumir otros roles y dejar de hacer cosas que a lo mejor son tareas muy automatizadas, repetitivas, que ChatGPT las va a poder resolver, incluso resolver mejor y muchísimo más eficiente de lo que veníamos haciendo hasta ahora. Y entonces nos va a llevar a ese punto de fricción de ver qué vamos a hacer con estas personas que ahora pasan a tener horas desocupadas, jornadas libres, cosas que antes le llevaban muchas horas y ahora pasan a tener menos horas, etcétera. Y de la misma manera también nos lleva al punto de identificar nuevas capacidades profesionales, como explico aquí. Es decir, oye, ¿a quién vamos a necesitar que saque el máximo partido a esto? ¿Quién nos puede ayudar a darle velocidad, ¿no?, al uso de la inteligencia artificial? Al final, pues son retos que plantea, pero también hay muchísimas oportunidades, ¿no? Pues eso, la aceleración de esos procesos de transformación digital que podíamos tener estancados, que nunca terminamos de resolver, que no tenemos capacidad a lo mejor para externalizarlo o para incluir a perfiles profesionales dentro de la compañía y están parados y entonces la inteligencia artificial los va a acelerar sin necesidad de que tengamos mucho más recursos o económicos o de personas. Nos va a aportar muchísima eficiencia. El uso sofisticado de ChatGPT es muy rico. No tenemos que pensar como si estuviésemos haciendo una pregunta a Google. Luego veremos algunos ejemplos. Y, por supuesto, también va a mejorar mucho en la gestión, aquí he incluido de clientes, pero podemos hablar de la gestión interna, en la gestión de personas, en la gestión de equipos, en la gestión de proveedores. Es decir, que el campo es muy amplio. En función de si sois directivos de una empresa, managers de equipos, de departamentos, de áreas, etcétera, cada uno tendréis que ir aterrizando esas oportunidades que presenta ChatGPT en vuestros distintos departamentos y también un poco vislumbrar qué vais a poder hacer, ¿no? A la pregunta de si esto es para todas las empresas, pues la pregunta, vamos, para mí la respuesta es un sí clarísimo, ¿no? Pero ¿por qué no va a ser para todas las empresas? Para cada uno, ChatGPT va a ofrecer, pues vamos a decir que un valor. No tendrá nada que ver las necesidades a nivel de gestión de empresa, de tomas de decisiones, de tareas repetitivas que pueda tener un emprendedor, un autónomo,
autónomos que tienen contratadas algunas personas, estudiantes, como a pymes que ya están implantadas, grandes corporaciones, spin-off, spin-in he puesto ahí, pero realmente el formato, digamos, de la corporación es un poco al margen. Sí que es cierto que cada una, independientemente de su tamaño, siempre va a tener necesidades y retos, necesidades de crecimiento, de escalabilidad, de cómo mejorar frente a la competencia, cómo innovar, cómo sacar nuevos productos, cómo mejorar lo que tiene, cómo sacar más margen, cómo reducir las tareas burocráticas y administrativas. Al final, cada departamento de la empresa va a tener sus necesidades y habrá que ver de qué manera ChatGPT o la inteligencia artificial en otras de sus formas nos va a ayudar, ¿vale? El Departamento de Recursos Humanos también tendrá las suyas, ¿vale? Entonces, ¿ChatGPT es para todas las empresas? A mí siempre me gusta poner las coletillas, o sea, sí, siempre y cuando. O sea, no es un sí absoluto, es un sí siempre y cuando tengamos la capacidad un poco de estructurar, primero, de estructurar sí, pero primero de definir para qué, cuáles son nuestras necesidades y para qué nos va a ayudar ChatGPT y luego cómo implementar esos nuevos procesos, ¿vale? Conviene que, bueno, independientemente de que a título personal trasteemos mucho, le saquemos mucho rendimiento, pero ver esos riesgos o estas cosas, estos elementos que también hay que tener en cuenta de la seguridad, datos sensibles, cómo vamos a gestionar los accesos a ChatGPT, cómo los va a tener los empleados, los directivos, qué accesos van a tener, cómo se van a pagar las licencias, cómo se van a gestionar entradas y salidas de empleados. Al final es un tema sensible y también que todo esto es importante que esté protocolarizado. Igual que en el tema de protección de datos, la compañía tiene su política, tiene una agencia o consultoría que le ayuda con el tema de la gestión de protección de datos, hay unos manuales o unas guías de uso, hay unos documentos que se firman a la entrada y a la salida de los empleados en la compañía. Con el tema de la inteligencia artificial también podemos trabajar de la misma manera. Es decir, el hecho de que utilicemos ChatGPT para mejorar determinados ámbitos no quiere decir que sirva todo, ¿vale? O que podamos subir datos que sean sensibles o sí, pero con qué condiciones o qué tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Y esto lo debe marcar pues siempre la dirección. Aquí otro de los retos que va a venir y de los que hablaremos un poquito también en el webinar es quién va a gestionar todo esto, ¿no? O sea, qué perfiles lo van a hacer, desde qué áreas lo vamos a gestionar y quién lo va a controlar, ¿vale? A pesar de que es, bueno, yo desde mi perspectiva, pero me imagino que muchos de los que estéis aquí también seáis pro su uso, su integración, etcétera, es muy habitual que sigamos viendo bombardeos de titulares, negacionistas, no a ChatGPT, bulos, noticias que nos quedamos un poco con, pues bueno, cuando ocurrió lo de Italia, pero que ya está resuelto. Es decir, nos quedamos un poco con eso superfluo que nos llama la atención, pero no profundizamos mucho más en ello, ¿no? Entonces, en función de lo que decía un poco al principio del webinar, del perfil que tengamos como empresa o como directivos principalmente, seguramente que nos posicionemos en uno u otro término, ¿no? ¿Qué es lo que puede ocurrir si tenemos miedo, vamos a decir, si la incertidumbre se apodera de nosotros, que nos quedemos paralizados? Es decir, nos ocurre con clientes, hay clientes que son proactivos, ya lo han regulado el uso de ChatGPT, lo han gestionado, han identificado qué roles tienen determinadas personas, quién va a utilizar ChatGPT, en qué términos, etcétera. Hay otras empresas que no se posicionan, es decir, se mantienen al margen. ¿Qué ocurre cuando hacemos esto? Bueno, pues que nosotros estemos parados observando cómo el panorama de ChatGPT circula delante de nosotros no implica que esto no siga evolucionando y entonces normalmente lo que nos lleva es a que nos incorporemos tarde, ¿no? A esa forma de trabajar y que estemos perdiendo competitividad, oportunidades, etcétera, ¿vale? También muchas veces esa incertidumbre va marcada por el propio perfil de los directivos o managers que hay en la empresa, ¿no? Si tenemos un perfil que, bueno, trabajamos en una empresa industrial, no siempre trabajamos en digital y los directivos estén muy poco familiarizados con este tipo de procesos porque están en otras tesituras, en otro tipo de negociaciones, etcétera, pues a lo mejor muestran una resistencia al cambio que es difícil de gestionar, ¿no? Entonces, hasta escalar ahí es difícil que se hagan las integraciones de nuevas
formas, ¿no? Sistemas de trabajo, uso de inteligencia artificial, porque los propios directivos todavía no han llegado a ese punto, ¿no? de valorarlo. Lo nuevo para muchos perfiles, etcétera, también es muy incómodo. Es decir, nos salimos de nuestra zona de confort. Ya sabemos, ¿no?, que la gestión al final es muy exigente. La vida moderna cada vez nos lleva a que tengamos que estar de manera continuada formándonos, probando nuevas herramientas, nos bombardean con pues, bueno, soluciones que debemos tener, integraciones, inversiones, etcétera, que esto, pues bueno, vuelve a complicarlo, por decirlo de alguna manera, otro poquito más, y entonces, pues a lo mejor por el estadio en el que está la empresa, por el momento de inversiones en el que estamos, porque estamos en nuestros proyectos, porque este año nos habíamos propuesto hacer otra cosa, retrasamos la incorporación de la inteligencia artificial en los procesos o en las áreas, ¿vale? El miedo a lo desconocido asociado a esa demonización que en muchas ocasiones nos encontramos de las nuevas tecnologías tampoco ayuda. Es decir, si nos quedamos con ese titular fácil, pues no sirve, ¿no? Ya tenemos un argumento al que aferrarnos, y si no tenemos un entorno que nos ejerce mucha presión, que nos intenta convencer, que ya nos demuestra con datos, con informes, en el que veamos, pues ya eso, qué ahorro de costes tenemos, cómo mejoramos en eficiencia, etcétera. Si no hay nadie que nos lo demuestre de nuestro entorno cercano de confianza, pues nos quedamos ahí parados, ¿no? En el, bueno, ya iremos viendo. Y también otro de los riesgos es por el que a lo mejor la incertidumbre nos puede, es porque ponemos mucho foco en esos riesgos, ¿no? O sea, somos personas temerosas, aversias a asumir nuevos riesgos, y nos quedamos también con ese punto sin entender que, bueno, que obviamente todo lo nuevo siempre viene acompañado de unos riesgos, es inevitable, lo tiene todo, ¿eh? O sea, cuando llegaron las redes sociales, cuando empezamos a incorporar otras cosas, cuando empezamos a incorporar sistemas, compartimos datos entre aplicativos, etcétera, todo siempre tiene sus riesgos, pero tenemos que plantear estratégicamente y con visión qué riesgos hay y qué oportunidades para poder baremar y poder tomar decisiones con más criterios de los puramente de moda o de los que nos lleguen por, bueno, pues un poco nuestros stakeholders o gente de confianza, ¿no? Por eso, en todas las compañías, y este webinar va especialmente dirigido a ello, esa visión estratégica de managers, directivos, etcétera, es tan importante, porque al final son esa palanca que va a desbloquear el hecho de que nos quedemos con riesgos o beneficios o no, ¿vale? Muchas veces puede ocurrir que a lo mejor hay pues bueno, profesionales de la compañía, pues la gente de IT o gente de marketing o gente de comunicación o gente nueva que se va incorporando, ¿no? Que tiene otra mentalidad, que tiene asumido el uso de ChatGPT y sus beneficios, pero está todavía en una escala muy abajo, y entonces cuesta mucho de escalar a la parte alta, ¿no? A los estrategas de la compañía, a los que toman las decisiones, etcétera, ¿vale? Pero si como managers o directivos probamos directamente exactamente cuáles son los beneficios, será más fácil que luego divulguemos o evangelicemos un poco sobre el uso de la inteligencia artificial. El hecho de que a título particular, o sea, querramos o nos abramos a explorar los beneficios de ChatGPT, va a ser algo ya, pues, muy disruptivo y un acelerador importante, ¿no? Porque vamos a poder ver los beneficios directos que tiene para la compañía. No vale con decir cosas agradables o chascarrillos, o mira, es que me ayuda a hacer bien este documento, o es que he tardado mucho en hacer este texto, que no deja de ser algo excesivamente superficial, sino ver realmente con datos analíticos, con KPIs, etcétera, cómo el uso o la incorporación de ChatGPT de manera estratégica nos beneficia, ¿vale? Como directivos, pues nuestro papel va a ser ese, el de evangelizar un poco sobre los beneficios de este cambio, ¿no? De este cambio de dirección, de esta manera de gestionar. El también plantear de qué manera se va a hacer esta incorporación de la inteligencia artificial a las distintas áreas, departamentos, etcétera, cómo lo vamos a planificar, qué objetivos vamos a trabajar y cómo vamos a medir esos objetivos, ¿vale? Porque al final no se trata de hacer de manera descontrolada y sin sentido, sino de tener un punto de vista, un horizonte al que llegar y ver de qué manera vamos a ir llegando. Como todo es muy nuevo, al final en ese camino evidentemente habrá cosas que veamos que no funcionan o que no merecen la pena o que no compensan o que nos han aparecido costes ocultos o cosas con las que no contábamos, y entonces, bueno, eso forma parte de ese aprendizaje y nos va a ayudar para extrapolarlo a otras áreas, departamentos, compañías, etcétera, ¿vale?
como decíamos, por una parte está esa visión que nosotros como directivos debemos asumir y plantear, pero luego hay que aterrizarlo, ¿no? Como cualquier parte estratégica o cualquier pata estratégica de la compañía. Es realmente dibujar cuál va a ser el papel de ChatGPT o de la inteligencia artificial en la estrategia de la compañía, cuáles van a ser los objetivos, a qué tiempos los vamos a hacer, a 6 meses, a 1 año, a 3 meses, etcétera. ¿Cómo vamos a comenzar? O sea, es decir, ¿qué proyectos piloto van a ser los pioneros? ¿En qué áreas se van a hacer? ¿Cómo los vamos a ir comenzando? ¿Qué recursos vamos a dedicar a ello? Y luego, una vez que tengamos claro quiénes van a ser estos departamentos, áreas, grupos de trabajo con los que vamos a hacer esa implementación temprana, luego ver de qué manera han resultado, quedarnos con esa parte positiva, ese aprendizaje y ver de qué manera lo escalamos. Todo esto, pues al final, como veis, es estrategia, o sea, no es un uso casual ni que, bueno, que vayamos haciendo un poco de manera desordenada, ¿no? Todo lo contrario. El hacerlo de manera estructurada nos va a ayudar, ¿no? A que luego seamos capaces de ver beneficios concretos que es conveniente que traslademos al resto de la compañía, ¿vale? ¿Por qué? Porque ocurre muchas veces, ¿no? Que esta innovación se queda en esa área, ¿no? Es decir, ¿no? Es que muchísimas veces, ¿no? Áreas que contratan sus propias formaciones, que participan en distintos talleres o eventos que les interesan, etcétera, pero todo ese conocimiento que suele ser muy rico, muy positivo, motivador, etcétera, tiene muchas connotaciones interesantes, se queda en ese equipo y no lo hemos trasladado. Y otras áreas, sobre todo en las empresas grandes, ni siquiera llegan a saber que han ocurrido estas cosas. Entonces, parte del éxito de este cambio cultural y de forma de trabajar pasa porque compartamos de qué manera lo hacemos, que lo podemos compartir o bien en reuniones, o bien en las propias intranets que tengamos, o bien por email explicando bien qué es lo que ha ocurrido, o bien en, pues no sé, si somos más abiertos en nuestro perfil de LinkedIn explicando el caso de éxito, en la newsletter, en convenciones que hagamos anuales o trimestrales o mensuales, reuniones que hagamos formales o más o menos informales. Pues, por ejemplo, ahora llega la cena de Navidad y muchas compañías aprovechan para tener una jornada de repaso de qué ha ocurrido, hitos, retos de la empresa, pues es un buen momento también para presentar este tipo de iniciativas, ¿no? Aparte de saber no solamente hacerlo, sino explicarlo, contarlo y transmitir qué es lo que está ocurriendo, el proyecto va a tener que tener cierto soporte. Es decir, todas esas personas que se van incorporando al uso de ChatGPT, hablábamos, ¿no? Que tenemos que tener un documento, unos protocolos, pero ¿quién se va a encargar de un poco acompañar en esa iniciativa, ¿no? ¿Quién va a asesorar? ¿Quién va a estar pendiente? ¿Quién va a observar qué es lo que está ocurriendo? ¿Quién va a detectar posibles riesgos que no se habían observado? ¿Quién va a detectar también éxitos que están ocurriendo para poder trasladarlos, ¿vale? Entonces vamos a tener que tener pues, a esos roles, ¿no? Marcados y que se encarguen un poco de esta gestión del cambio. Y luego también hay que entender y tener esa empatía de que no todas las áreas ni departamentos van a la misma velocidad, no todas las personas vamos a la misma velocidad ni tenemos la misma capacidad de adaptarnos al cambio, no todos estamos receptivos. Es decir, hay veces si venimos de etapas de mucha presión, el hecho de que nos propongan nuevos cambios que van a suponer un esfuerzo mental, de adaptación, de nuevas herramientas, etcétera, para el empleado puede ser otro elemento de estrés. Entonces, tenemos que tener también claro lo que supone no solamente a nivel de riesgos que decíamos, bueno, pues de gestión de datos, de privacidad, de seguridad, sino este nuevo cambio, cómo va a impactar, ¿no? en los empleados, cómo lo van a recibir, etcétera. Pero claro, es que al final es tan cultural que por eso es tan importante el papel de los managers o de directivos, o sea, que tiene que empezar de arriba hacia abajo para que pues sea una cosa estructurada, o sea, una implementación que sea que tenga una planificación que esté planteada en el tiempo y que esté bien explicada, ¿vale? Porque si no, al final vamos a tener muchas resistencias. Una vez que tengamos claro
que vamos adelante, o sea, que lo que estamos haciendo nos gusta, que lo que vemos nos interesa, que hay mucho recorrido que queremos seguir explorando, tenemos que ver, o sea, de qué manera pues, vamos a integrar ChatGPT pues, en todos los equipos. Cada compañía al final tiene una idiosincrasia, no todo el mundo trabajamos en oficina, ni teletrabajamos, ni estamos con ordenadores o tenemos unos horarios más cerrados. Entonces, es decir, en función de la compañía a que nos dediquemos, nuestros objetivos, el área, ver de qué manera vamos, si contamos con esa infraestructura tecnológica y si no, cómo lo vamos a hacer. Y luego convendrá ir aterrizando, pues tener distintas personas que nos sirvan de referencia en cada una de las áreas para ver de qué manera nos va a aportar la inteligencia artificial o ChatGPT valor en cada uno de los departamentos. ¿Por qué? Pues porque, como ya decíamos, pues atención al cliente va a tener sus necesidades, que serán distintas a las que tenga recursos humanos y la gestión de equipos y la gestión de currículos, incorporaciones, salidas, etcétera, pero es distinto a IT, a marketing, a contenidos, a logística, a e-commerce, a big data, etcétera, ¿vale? Hay otras cosas que a lo mejor nos resultan menos evidentes, pero, por ejemplo, los equipos que trabajan en áreas legales, en compliance, en presentación de pliegos, en justificación de pliegos, de subvenciones, etcétera, en presupuestos, departamentos que se encargan de pues, comparar muchas veces eso, pues propuestas que nos van llegando. ChatGPT puede simplificar mucho porque nos permite que incorporemos documentos y el propio ChatGPT hace comparativas en base a los criterios que nosotros le vayamos identificando y nos puede reducir muchísimo las horas y horas que nos puede llevar toda esta gestión documental. Entonces, pues como veis, al final no se trata de un uso de pregunta-respuesta, sino de qué manera nos ayuda a replantear los procesos de tal manera que cosas que son muy tediosas, que aportan muy poco valor, pero nos ocupa mucho tiempo, tengamos una herramienta que lo va a simplificar mucho. Luego, al final, la decisión última, esa propuesta de valor la tenemos nosotros, o sea, como directivos y la gente de la compañía. O sea, ChatGPT al final es un facilitador, un acelerador, un simplificador de procesos, pero de momento, seguramente que en 5 años podamos hablar de otra cosa, de momento pues no deja de ser algo que luego vamos a tener que repasar y que nosotros vamos a tener que aportar otros criterios, pero si somos capaces de hacer buenos prompts y tenemos muy claro para qué estamos utilizando la herramienta en ese momento, seguramente que va a afinar muchísimo y va a reducir pues muchas horas que dedicábamos a tareas especialmente tediosas y que aportaban muy poquito, ¿vale? Pero como decimos, pues al final es que tenemos que tener nosotros claro en la cabeza para qué lo queremos, ¿vale? Porque nos hemos encontrado muchas veces, ¿no? O sea, de usos de ChatGPT que son especialmente simples y que, o incluso en comentarios, que muchas veces se ven en artículos, en internet, etcétera, en el que invalidan un poco el uso de la inteligencia artificial o lo tienden a ridiculizarlo. Cuando vemos esas aplicaciones de usos tan sencillos, pues al final no tienen ningún sentido, pero hay mucha gente que se queda con esos datos, ¿no? Si poco a poco, bueno, poco a poco, cada uno va a tener sus tiempos, ¿no? Pero si ya tomamos la iniciativa de la incorporación estructural y estratégica de ChatGPT y de la inteligencia artificial en la empresa, va a ser recomendable siempre que pasemos por programas de formación. Digo que va a ser recomendable porque es habitual, sobre todo en determinados departamentos, que el aprendizaje de aplicaciones, gestores, etcétera, al final sea casi que cada empleado se lo gestione de manera autónoma, pero el hecho de que formemos bien a través de esas personas a los que les habíamos dado otro rol y ha estado ya absorbiendo todo este aprendizaje de ChatGPT en beneficio de la compañía, o bien a través de personas externas, consultores, etcétera, freelance, que nos puedan ayudar a dar esa formación, va a ser un acelerador. Al final, bueno, pues de los errores siempre se aprende, se dice, ¿no? Pero a mí siempre me gusta comentar que se aprende mucho más rápido de los aciertos. Entonces, si aprendemos de la gente que ya lo sabe hacer bien, vamos a evitar perder mucho tiempo en la prueba-error desde cero, que al final es un poco como van a trabajar la mayoría de los empleados, ¿no?
el hecho de que esa formación sea continuada, es decir, que haya ese acompañamiento, va a ser muy útil, y el hecho de que tengamos feedback de todas las personas que van utilizando ChatGPT y tengan la libertad y la capacidad y la confianza de poder transmitir qué es lo que está ocurriendo va a ser muy importante, ¿no? Pasa muchas veces también en compañías que se ve bien, o sea, quiero decir, se recibe pues, con alegría o con entusiasmo, con bueno, iniciativas en este campo, pero luego la comunicación interna o está deteriorada o es compleja o está excesivamente jerarquizada, que hace que todos estos planes de comunicación interna, ¿no? De cómo nos relacionamos, cómo compartimos, cómo nos enriquecemos los unos a los otros, queden algo totalmente teórico y no se lleve a la práctica, ¿no? Pero pues sería lo recomendable, claro. Siempre va a ser todo mucho más fácil si hemos tenido esa capacidad de argumentar que la estrategia que estamos adoptando es válida, ¿vale? Ahí, pues ese papel evangelizador del CEO, directivos, managers, va a ser importante, pero también de todos esos equipos que han empezado a utilizarlo y que han demostrado que ya les es útil, ¿no? Equipos de desarrollo, porque no solamente la inteligencia artificial sirve para contenidos. Entonces, pues tenemos que ser capaces de comunicar muy bien esas oportunidades que hemos visto, en qué casos ha utilizado, cuál era el reto, cómo la inteligencia artificial lo ha resuelto y qué datos hemos obtenido de ello. Es decir, reducción de cuántas horas de trabajo, de qué manera, pues no sé, a lo mejor nos presenta la información de manera más visual, de qué manera nos ayuda el ChatGPT a tomar decisiones de manera mucho más rápida, a desbloquear procesos pues que son complicados, a que no haya embotellamientos de tareas o de procesos en determinadas épocas del año, ¿vale? Etcétera. También muchas veces nos ayuda a aterrizar ideas de manera mucho más rápida, ¿no? Este mismo PowerPoint, pues que está trabajado con ChatGPT de base, aunque luego está muy elaborado por encima, que es un poco lo que tenemos que hacer realmente para sacar bien el provecho, pues al final esa estructura mental que ChatGPT nos lo da con mucha facilidad nos ayuda a que vayamos muchísimo más rápido, ¿no? En vez de tener que estar pensando en encontrar ese momento idóneo para tener ese espacio de silencio y de descanso mental para poder plantear pues, una formación o ponernos a mirar unos presupuestos o tomar la decisión de, pues bueno, de unos documentos que nos han enviado o si tenemos, no sé, pues que ver nos han enviado unos vídeos que son muy largos y entonces queremos extraer solamente cierta información, pues ChatGPT nos va a ayudar mucho a todo eso, ¿vale? Pues la transparencia y la comunicación en este caso va a ser importante, ¿no? Entonces, si tenemos una comunicación interna pobre, pues luego va a ser difícil que tengamos una comunicación interna respecto a ChatGPT rica, pero pues será importante para ir más rápido. También tenemos que pensar que al final esto lo estamos haciendo porque le vamos a sacar mucho provecho. Entonces no es algo que sea etéreo, sino que se puede aterrizar y con datos objetivos podemos demostrar sin además mucho tiempo, o sea, quiero decir, sin mucho tiempo de experimentación, el hecho de que el departamento de marketing va a trabajar de manera mucho más ágil, que si generamos contenidos, el departamento de comunicación va a trabajar de manera más fácil, muchas veces mejor, más rica, diferente. Vamos a poder permitir desbloquear proyectos que nunca terminan de salir. Vamos a poder tener seguramente una agenda más organizada. Pero bueno, al final es eso, o sea, que no se trata de algo experimental o que queda solamente entre unos cuantos, bueno, que no, es que claro, a ti como te gustan mucho los ordenadores o determinado departamento, sino que para todas esas áreas que trabajan con mucha información, documentación, etcétera, va a ser especialmente relevante. Y seguramente que a lo mejor no sean tan afines al uso de la tecnología o a cómo utilizarla, salvo cuando sea obligado, ¿no? O impuesto desde la compañía el uso de determinadas herramientas, pero el hecho de que esto sea estructural y forme parte del core de la propia compañía es lo que va a marcar un antes y un después. Y todo esto, claro, vamos a tener ese proceso de enseñar o educar a los empleados o al equipo o a las áreas, etcétera, que va a tener que ser así,
pero también vamos a tener que enseñar a que todas las personas que vayan entrando van a tener ya una nueva forma de trabajo y entonces todos tenemos que tener claro que es que no va a haber una alternativa, ¿no? O sea, que no vamos a permitir un modelo mixto o que va a ser un modelo mixto pero en un tiempo residual o bueno, que esperamos que, claro, que también enseguida vamos a ver que los equipos que trabajen con ChatGPT o con inteligencia artificial o personas versus los compañeros que no lo hagan, va a haber diferencias muy claras casi desde el principio. Entonces eso también va a generar competitividad, seguramente también otras emociones, que eso también habrá que evaluar como directivos cómo gestionarlo, ¿no? El estrés, ansiedad, frustración, el miedo a no estar a la altura, el no ser capaces de liderar el cambio, el no ser capaces de ir al ritmo que van otros compañeros. Todo esto tiene que estar también trabajado en esos protocolos, por eso marcar los timings en los que se va a hacer esa implementación de la nueva tecnología y el uso estructural de ChatGPT o la inteligencia artificial tiene que estar definido, ¿vale? No quiero entrar muchísimo en detalle de ejemplos de uso de ChatGPT. Creo que ya en el apartado de webinars de IBS tenéis otros webinars en el que se habla con muchísima profundidad de cómo utilizar prompts de manera pues, más inteligente, más adecuada, cómo sacarles el máximo provecho. Pasaré aquí un poquito por encima para no excederme de los 45 minutos, pero bueno, luego ya sabéis también que si queréis profundizar más allá de lo que es este webinar, que al final es una foto un poco de para invitaros a reflexionar sobre la integración de ChatGPT o inteligencia artificial como solución o vía para seguir creciendo o ser mejores o trabajar mejor dentro de las compañías. También en IEBS ya existe el máster en inteligencia artificial que puede ser muy interesante para pues tener un conocimiento mucho más profundo y en mucho más transaccional que seguramente que os pueda ser interesante o a vosotros o a directivos o a gente que consideréis en vuestra compañía que puede ser disruptiva y os ayude a que cambien mucho las cosas, ¿vale? Al final, en la medida de lo posible, pues hay que trabajar con la versión premium. Hay mucha diferencia con ChatGPT 3.5. Algunas veces en las que hemos participado, bueno, desde la empresa en formaciones a compañías, nos han cuestionado, ¿no? El hecho de si realmente merecía la pena. Creo que tampoco hace falta mucho el revalorar que una herramienta que cuesta $20 al mes y que realmente va a ahorrar horas de trabajo, si realmente tenemos los cálculos de cuál es el coste hora de cada uno de los empleados, creo que no entran, o sea, creo que no da pie casi ni siquiera que nos replanteemos si tenemos que pagar la versión premium o no, pero bueno, pues simplemente para que lo sepáis, el hecho de poder trabajar con archivos que podemos adjuntar, que ChatGPT los reinterpreta, los redacta de otra manera, nos hace análisis, etcétera, pues es prácticamente increíble. O sea, no, es algo que realmente sorprende. Da muchísimas mejores respuestas, muchísimo más sofisticadas. Esta es una pregunta que nos hizo, recuerdo, un alumno que estuvo en una de las clases que utilizaba la versión 3.5 y que le parecía muy pobre y además, según nos comentó, no era de todo ajustada a la realidad y entonces le hicimos la explicación, o sea, una exposición y una comparativa de cómo trabajaba ChatGPT 4 y pues aquí vemos que la diferencia es enorme. Tenemos acceso a DALL-E 3. La versión también es mucho más, o sea, la velocidad también es mucho más rápida. Obviamente, pues si tenemos una versión premium vamos a tener otras ventajas. No nos vamos a encontrar con esas caídas constantes de ChatGPT. También están corregidas algunas alucinaciones, pero siempre hay que tener en cuenta que tenemos que verificar que esas informaciones que nos aporta ChatGPT son ciertas o no. Nosotros, así como curiosidad, nos ocurría que cuando les pedíamos determinada información, etcétera, siempre solicitábamos que si nos podía referenciar cuál era la fuente. Siempre referenciaba a informes y a estudios, etcétera. Y entonces uno de los compañeros dijo, es que yo me he dedicado a buscar cuáles son los estudios y no existen. Y entonces ya le preguntamos a ChatGPT que si se lo estaba inventando y efectivamente nos lo confirmó. Entonces, bueno, también hay que tener cuidado con esas cosas porque, bueno, pues todavía estamos en una fase muy inicial, ¿no? Veis aquí, le ponemos, te has inventado el estudio científico, ¿verdad? Y dices, sí, lo siento. Como solicitaste un estudio real que pudieras buscar, me debí
no debía haberme inventado uno, ¿vale? Pero luego hemos visto eso ocurría en la versión gratuita, pero si vemos en la versión premium, le pedíamos que nos citase un estudio científico y nos lo citaba y entonces luego, de hecho, nos mostraba su referencia en Internet, ¿vale? Entonces ya el hecho también de que esté conectado con Internet facilita mucho las cosas, que es otro también de los gaps que hay entre la versión gratuita y la versión premium y que hace que, aparte de ser más creíble, pues todo lo que nos esté generando sea, pues nos convenza más, pero sea muchísimo más interesante y rico, ¿vale? Tenga mucha profundidad. También tenemos la parte de la conexión con plugins. Bueno, eso no voy a entrar en detalle con ello, pero es importante. Reconoce imágenes. Esto os puede parecer insignificante, pero cuando pues queremos transcribir documentos que los tenemos en imagen o que cosas que sacamos de internet o información antigua, etcétera, ya lo reconoce ChatGPT, entonces simplifica muchísimo las situaciones. Y luego, bueno, una de las cosas que estamos esperando es el hecho de que por fin tengamos la versión ChatGPT Enterprise, que de momento no está activa, ¿vale? Esto es simplemente para que lo sepáis. Para nosotros, a título particular, es especialmente relevante porque cuando manejamos, si tenemos un equipo grande y manejamos muchas licencias, tenemos mucho conflicto con las propias entidades bancarias que cuando ven que hay pues bueno, un cobrador externo que repite muchas veces el mismo importe con el mismo concepto, etcétera, y hemos visto en repetidas ocasiones que se desconectan las cuentas premium sin que tengamos ningún tipo de aviso ni notificación de ChatGPT. Y esto lo vamos viendo a posteriori en nuestras propias cuentas, como de repente no está activado. Entonces, bueno, pues la verdad es que seguramente que es un paso muy interesante el hecho de que tengamos soluciones empresariales para la gestión de grandes cuentas o de muchas licencias, etcétera, y que sea mucho más fácil de gestionar también a nivel contable, pero sobre todo de gestión de accesos y de control, que como decíamos al inicio del webinar, va a ser especialmente relevante, ¿vale? Ahora mismo, antes de pasar a esta última fase, que voy a intentar hacerla en muy poquitos minutos, no hay acceso a ChatGPT Plus, se entra en una cola de espera. Entonces, bueno, para que veamos también la importancia de que llegar pronto a los sitios también suele aportar otras ventajas competitivas, ¿no? Entonces, llegar pronto suele ser mejor. No siempre somos capaces, tenemos la posibilidad, nuestra compañía nos lo permite, etcétera, pero ahora ese grupo de personas, profesionales, etcétera, que tienen acceso a esa versión van con cierta ventaja respecto a los que ahora mismo no tienen acceso ni posibilidad de ello, ¿vale? Para crear prompts, un poco así, lo voy a pasar de manera bastante rápida. Cuanto más sofisticado sea el prompt o las preguntas que hagamos, mejores van a ser las respuestas. No tiene nada que ver con preguntar a Google. Podemos aplicar tono, podemos especificar cómo queremos que sea la respuesta, quién sería el profesional que nos está dando la respuesta, de qué número, de qué longitud queremos las respuestas, en qué formatos las queremos, si queremos que estén vinculados a estudios científicos, que haya declaraciones, que sean informes técnicos o no. Disculpad que es que veo aquí que el PowerPoint se ha movido al subirlo a la plataforma del programa. Pero por eso es importante que tengamos documentación o un espacio en el que podamos compartir todo ese conocimiento que vamos adquiriendo. Nosotros trabajamos con prompts larguísimos. Hay veces que gente te dice, bueno, es que es más largo el prompt que la respuesta, efectivamente, pero es que como esto lo voy a aplicar a lo largo del tiempo o lo voy a aplicar durante muchísimas veces a lo largo de todo el año o lo va a utilizar muchas personas de mi equipo, esto me ha llevado a hacerlo 10 minutos, pero es que me va a ahorrar 9 horas. 9 horas a 60 euros la hora me ha ahorrado todo esto. ¿Vale? ¿Los 10 minutos ahora te parece muy largo el prompt? No. ¿Vale? Entonces, es lo importante, ¿no? El hecho de aprender a trabajar así. También lo que decíamos, ¿no? El ver el cómo queremos las respuestas. Bueno, al final cada empresa es un mundo, cada departamento es un mundo y las necesidades que tengamos son tan particulares que, bueno, lo mejor es no tirar de todas estas cosas tan específicas que vemos por internet, que son muy tópicas, pero bueno, para comenzar nos puede servir, ¿vale?
Cuanto más concreta sea la pregunta, más concreta va a ser la respuesta y podemos tener conversaciones con ChatGPT, con lo cual es interesante el hecho de que aprendamos con él. ChatGPT va a aprender de nosotros, pero nosotros también tenemos que aprender con él, ¿vale? Así que al final hay una parte de ingeniería de prompts que es interesante y que nos va a evitar pues, que haya esas inconsistencias, alucinaciones, bugs que nos podemos encontrar a lo mejor con las versiones gratuitas, ¿vale? Y luego, pues un poco simplemente por acabar, muy importante, ¿no? El hecho de que tengamos una visión de negocio, es decir, que esta es una herramienta que nos sirva para que la empresa sea más rica a todos los niveles, que nos ayude a mejorar el tiempo, que esa gestión del tiempo se traduzca también en beneficios de las personas que lo utilicen. O sea, es decir, no vamos a utilizar solo ChatGPT para que trabajes en vez de poder hacer un contenido o que hagas un informe puedas hacer 17, sino para que a lo mejor puedas tener también más tiempos de descanso, que podamos trabajar de otra manera, que podamos trabajar con anticipación y, pues no sé, puedas utilizar el puente para descansar o puedas tener o podamos cambiar el horario de trabajo porque ahora de repente trabajamos con menos presión o de otra manera. También es importante pues, el hecho de que toda la información o todo lo que vayamos aprendiendo quede en alguna parte, ¿vale? No quede como algo residual que cada uno lo utiliza de manera independiente, sino que sea conocimiento que haga crecer a la empresa, que quede a posteriori y que podamos compartir con departamentos profesionales externos, etcétera, con quien consideremos que va a ser beneficioso y luego al final, pues bueno, que sepamos también trasladar, no solamente nos quedamos con los beneficios, también tenemos que entender los riesgos, pero que nos asesoremos bien con profesionales de realmente cuáles son esos riesgos, cuáles son esos beneficios y tengamos esa capacidad o esa visión de poder medir y evaluar por nosotros mismos, sin depender tanto del contexto, del entorno, etcétera, de qué beneficios le podemos sacar a ChatGPT, ¿vale? Entonces ahora, si os parece, como ya, bueno, llevamos 47 minutos, os dejo que participéis en el chat, me hagáis las preguntas que consideréis, pero bueno, también os invito a que nos trasladéis a lo mejor usos que estéis haciendo de la inteligencia artificial y que nos puedan servir al resto. A ver, veo que estáis hablando. Efectivamente, como bien dice Noel, las alucinaciones al final son información inventada que aporta ChatGPT y que es peligrosa, claro, porque la damos por buena y realmente no lo es. ChatGPT efectivamente pues no es la herramienta que nos dice si una foto es correcta o no. De hecho, hoy leía un artículo en el que se han estado haciendo estudios con inteligencia artificial y efectivamente ya empieza a costar diferenciar de lo que es real de lo que no es. Y eso que estamos todavía en unas fases pues muy iniciáticas, ¿no? Pero con el paso de los años veremos que en ese campo hay muchísima evolución. Bueno, lo que comenta Roberto de que es conveniente preparar a todos los empleados para que usen ChatGPT o más bien adoptar soluciones desarrolladas por diversas compañías que usan ChatGPT para hacer tareas específicas. Creo que una cosa no quita la otra. Hay muchos plugins y extensiones que podemos utilizar e integrar en nuestro día a día. Por lo tanto, eso seguramente que ahí sí que cada departamento, cada persona va a sacar más partido de nosotros, tendrán que ir trasladando la dirección o elevando realmente bueno, cuál es su utilidad o de qué manera se les puede sacar provecho. Y el tema de que todos los empleados usen ChatGPT, efectivamente, no hay ningún problema en que lo usen y cada uno va a obtener mucho rédito de todo lo que se haga. Entonces sí que es conveniente plantearlo de manera estructural, no como algo que sea exclusivo para un área, porque si no además estigmatizamos mucho los beneficios de la inteligencia artificial, sino ya no es que esto es solamente para los informáticos, esto es solamente para IT, esto es solamente para marketing, cuando realmente pues los beneficios son muchísimos. Aquí es interesante invitar a usar a todos los empleados, sea del área que sea, a probar ChatGPT y que vean de qué manera lo utilicen, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, damos formaciones específicas para compañías, para grupos de trabajo, etcétera, en el que trabajamos de manera 100% práctica. No nos dedicamos a explicar cómo se hacen los prompts, simplemente con una pequeña foto de cómo funcionan, pero en tiempo real
mientras damos las charlas, pedimos a la gente que nos diga cuáles son sus necesidades y ChatGPT va trabajando paralelamente. Y eso genera muchísimo impacto porque la gente que no lo está utilizando de repente ve que es real y que eso, que lo hubiese llevado a lo mejor 2 horas, resulta que ChatGPT se lo resuelve en 1 minuto y medio y no lo sabían, ¿no? Entonces, bueno, por eso también el hecho de formar equipos es tan importante en estas fases en las que evitaremos el depender tanto de la iniciativa, ¿no?, individual, que es que eso va a ser muy complicado, que arrastremos a todos los empleados a que de motu propio utilicen ChatGPT. Habrá muchísima gente con muchas resistencias, unas de conocimiento, de edad, de tiempo. No es que yo no tengo tiempo para ponerme a hacer esto y claro, es muy contraproducente. Sí, sí que se guardan los prompts que vamos utilizando. Sí, efectivamente, como dice Domingo Morales, ChatGPT de versión gratuita se puede inventar datos, sí. No entiendo, Javier, lo que comentas de que qué aporta ChatGPT a las pymes. Muchísimas cosas. Que te haga documentos, que te haga textos, que te traduzca información, que te resuma información. Es que creo que en este caso pues, deberías probar a ver un poco o pensar también en qué crees que te puede ayudar, pero nosotros un poco para resumir desde Tilde, siempre lo que decimos es que cualquier cosa que hagamos con teclado es susceptible de que ChatGPT lo mejore. Entonces, todo lo que tú hagas con el teclado del ordenador, todas las acciones que haces, no sé si enviar mails, redactar documentos, corregir, etcétera, todo es susceptible de que con ChatGPT sea o más rápido o mucho más automatizado o que tengas respuestas para que lo apliques una y otra vez para que no tengas que repetir tareas. Bueno, nos comenta Daniela que en su caso muestra, ¿no?, al equipo de ventas cómo ChatGPT trabaja para demostrar realmente que es útil. Claro, también en este caso es interesante que no lo vean como una amenaza, sino como una oportunidad. Es decir, o sea, esa parte tediosa de tener, aparte de salir a vender, de tener que hacer luego esas propuestas comerciales, ChatGPT lo resuelve. Entonces, claro, tienen que verlo como ese beneficio. Y también a ellos hay que trasladárselo como un beneficio, o sea, cómo se traduce eso para que a ellos les sea útil, ¿vale? Porque si no nos vamos a encontrar con una de esas resistencias. Nosotros lo vemos incluso en la gente más joven, que ha utilizado ChatGPT a lo mejor estudiando, pero no lo ha utilizado en entorno profesional y cuando descubre realmente la profundidad y el alcance, da mucho respeto e incluso un poquito de miedo, ¿no?, porque lo ven como una amenaza a su propio puesto de trabajo. Entonces no se trata o no hay que venderlo como ChatGPT va a quitarte tu puesto de trabajo, sino de que con ChatGPT vas a tener muchas más oportunidades y vas a ser un profesional más preparado. Y más preparado no solamente dentro de la empresa, sino a nivel sectorial. Ya iremos viendo poco a poco que todos los profesionales que tengan ese conocimiento van a tener más posibilidades de escalar, de crecer, de moverse, etcétera. Bueno, comenta José Antonio López, ¿qué formación no máster por tiempo y coste nos recomendarías? Eh, pues no te sé decir, porque claro, cuando hay estas tecnologías tan disruptivas, tarda bastante en haber formación académica, por así decirlo. Entonces, al final, todo pasa o porque a través de redes sociales, por tutoriales o personas que veas de referencia te puedan servir. Como decíamos, en IEBES hay mucha documentación gratuita a través de webinars con mucho detalle ya de lo que hay que hacer, pero también puedes valorarlo, no sé si plantearlo a título particular o dentro de la compañía, a tener una formación, por ejemplo, de una jornada de mañana de 4 horas que resuelva las necesidades concretas de tu departamento o de empresa, ¿vale? Es una manera de, no es un máster, es decir, no es largo platista, no voy a estar 11 meses aprendiendo a utilizar la inteligencia artificial porque habrá cosas que además luego no aplique, no me lo puedo permitir, pero sí una formación de 4 horas que arranque todo esto, que me ayude a estructurar, etcétera.
Bueno, cuando comenta Roberto, salvando las distancias, estoy leyendo poco a poco vuestros comentarios, ¿vale? Pero veo que os vais respondiendo y dando conversación. Salvando las distancias es como usar Excel en general y usar aplicaciones específicas para diversas funciones. Sí, lo que pasa que hay alguien que está pensando. Entonces, claro, no, yo el Excel lo hablo y lo abro y entonces soy yo el que tengo que tomar las decisiones y ir haciendo y moviendo datos, etcétera. Pero aquí hay alguien que te está ayudando a interpretar todo eso. Entonces ahí es donde está la diferencia. Dice Oscar, yo me planteo estudiar ChatGPT, aunque creo que nos frena la rapidez de evolución de la inteligencia y creo que es un freno para todos. Bueno, todo va rápido, pero eh, pues el hecho de que ya estés incorporado y que vayas probando las cosas que vayan saliendo es un punto positivo para ti. No lo veas como un punto negativo. La velocidad a la que avanza la tecnología, obviamente, en todas las áreas, no trabajamos con todas las aplicaciones que hay en el mercado. Yo trabajo en marketing, yo no sé cuántas aplicaciones habrá, propuestas, herramientas, empresas que se dedican y me podrían ayudar, pero sí que intento sacar provecho de las herramientas que a mí me son útiles. Si luego trabajo con 3 o 4, bueno, pues esas 3 o 4 son las que a mí me ayudan a programar, a automatizar tareas, a simplificar, a tomar decisiones, a ordenar mi agenda, a duplicar mi calendario, a aprovechar todos los huecos muertos, ¿no? Cada uno luego trabajamos con unas. Tú tendrás que ver a ti de qué manera ChatGPT te ayuda, ¿vale? Pero no lo veas desde el punto de vista negativo. ¿Cuánto me estoy perdiendo de inteligencia artificial? Muchísimo, ¿no? Pero no pasa nada. Es que eso hay cientos de personas que están trabajando para que eso vaya rápido. En el fondo, pues es bueno porque avanzará mucho y nos ayudará. Comenta Oscar, yo tengo una empresa de asesoramiento en sector automoción. ¿Cómo puedo hacer para que en el futuro utilicen mi conocimiento? A ver, a ti, por ejemplo, puedes automatizar el hecho de que te haga directamente las propuestas, los presupuestos. O sea, quiero decir que hay muchísimas cosas que son tareas tediosas que te pueden ayudar, pero no sé exactamente en qué departamento estás o en qué te gustaría ayudar a tu gente, ¿no? Para que todo lo que aprendas lo utilice. Bueno, el tema de la protección de datos, pues siempre es controvertido, pero en esto como en todo, ¿no? O sea, quiere decir, hace unos años, bueno, hace unos años y en la actualidad, ¿no? Te dicen, no, es que todo lo que guardas en Google, todo lo que buscas en los buscadores, todas las conversaciones que compartes en WhatsApp, todas las videoconferencias que haces por Skype, todo queda guardado en algún sitio. Seguramente, ¿no? Pero no por eso dejamos de utilizarlo. Lo que hay que ver es en tu compañía qué datos sensibles tú no quieres que se compartan nunca. Es decir, oye, no, es que yo tengo aquí unas cosas de propiedad intelectual que esto está prohibido que se comparta a través de la inteligencia artificial, pero sí que lo podéis utilizar para mejorar procesos en determinadas áreas, no sé qué, o estos datos son confidenciales, no se pueden compartir o no los podemos subir a inteligencia artificial. El uso de inteligencia artificial o de ChatGPT no implica que voy a estar subiendo toda la documentación de la empresa. Entonces también tenemos que balancear un poco, ¿no? En ese sentido. Ujú. Me gusta mucho lo que dice Noel. Una ChatGPT, verla como una herramienta que genera automatismos reales con o sin intervención humana. Es ahí donde está la clave, ¿no? Es el hecho de que hay alguien que está trabajando por nosotros. Yo estoy en una reunión, pero he dejado a ChatGPT preparándome un documento o que me hiciese la comparativa de 4 dosieres que me han enviado. Entonces, mientras yo estoy haciendo una cosa, ChatGPT está trabajando en otra línea, ¿no? Entonces, al final es como, bueno, pues muchas tecnologías o robots, ¿no? Que trabajan por nosotros, que al final nosotros dejamos de dedicar tiempo a una tarea que no nos aportaba ningún tipo de valor, pero hay alguien que nos está ayudando a hacerlo. Bueno, el tema de qué problemas de seguridad puede acarrear subir documentos. Bueno, que nunca tenemos claro estas empresas realmente qué están haciendo con ese tipo de información. Es decir, no es que la está viendo tu competencia, pero directamente, ni nada por el estilo. Pero bueno, pues siempre si tenéis datos sensibles que consideráis que no queréis que se vean, podéis hacerlo. Yo a título particular soy muy lanzada para estas cosas. Luego lo pienso y digo, bueno, ¿realmente qué datos he compartido con ChatGPT? Ninguno. O sea, ninguno. Es que es la realidad. O sea, ¿qué has compartido? Nada. Entonces, mm, también
tenemos que ser sensatos un poco, es decir, oye, realmente qué dato sensible quieres compartir con ChatGPT? O sea, ¿qué le vas a pedir para que necesites compartir un dato tan sensible que tú consideres que pueda poner en riesgo la viabilidad de tu compañía? Sí, ahora os pongo, bueno, os dejo aquí mi email. Os voy a dejar mi LinkedIn también, ¿vale? Pero sobre todo, si queréis cosas más específicas, escribidme por email, porque no solamente yo, sino mi equipo, a lo mejor os podemos ayudar con dudas concretas o cómo plantearéis la integración de ChatGPT desde la compañía o que os ayudemos a tener una visión, ¿no? A saber un poco qué hacer. Muy bien, Jacqueline. Un ejemplo, decido automatizar una tarea o proceso. ¿Y qué más? ¿Cuál es el paso siguiente? Bueno, que vas a aplicar esa tarea cada vez que la hagas. O sea, a ti te dice ChatGPT de repente, oye, no, es que tengo que hacer este documento cada 4 semanas porque este proyecto me lo pide. O trabajo con el sector público y tengo que hacer un documento súper extenso para justificar no sé qué inversión, etcétera. Pues, y es que eso, qué tedioso, porque todos los trimestres haciendo lo mismo, ¿vale? Pues es que tú vas a hacer una vez el trabajo a ChatGPT pidiéndole específicamente qué es lo que te tiene que hacer, si un resumen, si una presentación, si una propuesta de valor, si un presupuesto, si un documento explicativo de 45 páginas, y entonces ese prompt te lo vas a guardar y lo vas a utilizar cada trimestre o cada mes que hagas esa tarea repetitiva. Tú el ejercicio lo has hecho una vez, lo vas a poder seguir mejorando a futuro siempre que lo necesites, pero claro, esa información que tienes la vas a poder repetir o pedir a ChatGPT que te la repita y la rehaga cuantas veces sea necesario para ti. Kino, es preferible que le hables o sea, hay que hablarle de manera concreta, pero como una persona. Puedes tener conversaciones perfectamente con él y te contesta como si fuese una persona. Entonces, cuanto más sofisticada sea la conversación, mejor. Pero en el plano técnico, bueno, ya vemos que la versión premium entiende bastantes cosas, pero tú vete poniendo la prueba también hasta dónde llega y ver si todo lo que te está contestando es cierto que normalmente va a ser así, pero también será interesante el hecho que le pruebes, como nos decía antes un compañero, ¿no? Que le puso una fórmula matemática que estaba súper desarrollada, pero al final el resultado era erróneo, ¿no? Entonces, el ejercicio es muy bueno, le he testeado, todo el proceso que me ha trasladado a priori estaba bien, pero algo falla que no funciona. Yo, por ejemplo, el otro día, para que veáis un poco de automatización de tareas, a mí me piden trimestralmente unas analíticas de publicaciones en redes sociales, ¿vale? Pero me las piden solamente de una temática muy concreta. Hay un departamento que dice, oye, yo quiero saber todo el contenido que se publica de mi tema, qué resultados ha obtenido y quiero que me hagas el sumatorio de determinados KPIs. Para mí eso es un rollo, porque cada 3 meses tengo que dedicar no sé cuántas horas son, que es siempre lo mismo, nunca me acuerdo cómo se hace la herramienta, me tengo que descargar el Excel o el CSV, tengo que buscar, empezar a hacer filtros, luego presentárselo en un PowerPoint al cliente, bueno, horrible. Entonces el otro día, pues como ChatGPT Premium te permite subir documentos, lo que hago es me descargué el CSV y le creé un prompt muy largo explicando específicamente cuáles eran los KPIs que a mí me interesaban de todo ese Excel, cómo los tenía que sumar, qué búsquedas tenía que hacer para saber de qué eran el área concretas y efectivamente lo hizo bien. No lo hizo la primera, me dio varias incongruencias a la hora de leer el CSV, pero esto ya sabéis que a mí me pasa también en otros momentos, ¿eh? O sea, quiero decir que no solamente ChatGPT, hay veces que, bueno, pues se dan errores de formato, etcétera, pero a la tercera creo que salió y ya me dio el sumatorio, lo había casualmente, como lo estaba haciendo ese día, lo comprobé porque lo había hecho yo manual versus el dato que me daba ChatGPT y era correcto. ¿Qué ha supuesto esto? Pues que yo cada trimestre, como encima me lo piden distintos departamentos, cada trimestre voy a utilizar ese prompt que es súper largo y entonces a mí
mí simplemente me voy a tener que descargar el CSV de las fechas que yo considere, oye, el CSV de este trimestre, y me haces todo esto con este CSV. Y entonces, claro, una cosa que me va a 4 horas, pero que no solamente las 4 horas, me ponía de mal humor, nunca encontraba el momento, tenía que estar dando explicaciones al cliente, etcétera. Resulta que ChatGPT me lo hace, no sé, en 1 minuto y medio. Claro, 4 horas por 4 trimestres, por varios departamentos, si solo computo en mis costes, digo, espérate, porque es que no eran las 4 horas del trimestre que me he dedicado hoy, es que me he ahorrado muchísimas. Y entonces eso es un valor añadido a nivel económico, pero también de tiempo que tengo yo para dedicarme a otras cosas. A lo mejor a cosas que más me gustan o a cosas de más valor o, pues bueno, o a descansar. Gracias, Roberto. Óscar, nosotros sí que compartimos alguno de los usuarios que tenemos premium de ChatGPT y no hay problema. O sea que el tema de que compartas 2 usuarios con 2 empresas depende de quién lo utilice. Si eres tú el único usuario, nada, no te hace falta. Con que tengas uno te sirve. Pero si eres otra persona la que lo utiliza y es de confianza, no hay problema. A mí, yo, pues por ejemplo, me encuentro totalmente irrelevante el hecho de ver los prompts que están utilizando mis compañeros para hacer contenidos, ¿no? Es que ni siquiera me fijo. Bueno, pues muchas gracias a todos, la verdad. Siento porque creo que se han quedado preguntas ahí en el tintero, pero al final esto es larguísimo. Y bueno, ojalá pues podamos hacer más webinars profundizando en cosas más específicas o más concretas para seguir aprendiendo unos de otros. Os doy las gracias por estar aquí. Siempre es un placer el hecho de colaborar con IEBS. Yo llevo ya una década aproximadamente trabajando con ellos. Y bueno, pues me encantará poder encontraros en LinkedIn y que me saludéis y hablar con vosotros. Un abrazo, que tengáis buen día.